clase es ascitis. Ascitis, bueno, es un poco más corta, pero hipertensión de por sí es bastante larga. Pero vamos a tratarlo en el tiempo que más o menos corresponde, una hora. Aunque voy a ir corriendo. Bueno, vamos a pasar las... Un momentito. Ya, entonces, cuando hablamos de hipertensión portal, bueno, prácticamente es un síndrome porque es el conjunto de signos y síntomas que aparecen cuando hay una elevación del sistema portal. ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctora, sí se escucha. Sí, doctora. Alergia, no me deja la alergia. Bueno, entonces, eh, y esto está determinado por el gradiente de presión de la diferencia entre la vena porta y la vena cava. Esta diferencia de presión normalmente es de 1 a 5 milímetros de mercurio. Eso es lo que normalmente hay, pero cuando hay este incremento en elevación de la presión porta, se eleva por arriba de 6, ¿no? A estos niveles, lógicamente, que todavía no vemos los síntomas que corresponden a las manifestaciones clínicas. Se representan o se manifiestan o se es visible, ¿no? Es cuando se eleva por arriba de 10. Sin embargo, ya es el proceso de incremento de esta gradiente de presión. Y cuando la elevación es por arriba de 12, ya se hace evidente las grandes complicaciones que tiene este proceso, ¿no? Como de repente la presencia de sangrado, la presencia de ascitis, ¿no? O sea, comienza a expresarse clínicamente, ¿no? Entonces, y viene todas las complicaciones, ¿no? Sin embargo, también se puede mencionar que la presión venosa esplénica mayor de Krinze en forma única también se considera dentro de causa de hipertensión portal. O si la vena porta se incrementa por arriba de 21, también se considera hipertensión portal. Y ahí tenemos casos clínicos en la cual van a haber una trombosis de la vena porta, una trombosis de la vena esplénica, ¿no? Por ejemplo, también son causales de hipertensión portal. Pero teniendo casi las mismas sintomatologías, ¿no? Algunas carecen, por ejemplo, la citis, la trombosis de la vena esplénica no presenta ascitis realmente, pero puede tener casi las mismas sintomatologías de la anterior.
¿Cuál es la causa más frecuente que produce pues hipertensión portal? Y no lo podemos obviar, es la cirrosis hepática. O sea, cuando tenemos un caso de hipertensión portal, lo primero que se nos viene a la mente que tiene que tener relacionado con la cirrosis. ¿Y cuál de las cirrosis son las que se consideran, ¿no? Cuando hemos hablado sobre cirrosis, es justamente el alcoholismo crónico y la hepatitis a virus C y hepatitis a virus B en nuestro medio. Eso representa entre el 80-90% de las causas que generan hipertensión portal. Entonces, por lo tanto, la fisiopatología de la hipertensión portal siempre está abocado, casi siempre está desarrollado en función a la causa más frecuente y que los otros también lo presentan, pero se habla más detenidamente con respecto a la hipertensión portal, la fisiopatología. Entre las causas de etiología de la hipertensión portal, vamos a ver que puede ser, para su clasificación, es similar a lo que se observa en los pacientes con cirrosis. Muy similar. Puede ser hepática, no. Puede ser componente suprahepática o puede ser prehepática, ¿no? Prehepática, hepática y poshepática, ¿no? Esa es la forma de clasificar la etiología de la hipertensión, o sea, desde dónde se produce de alguna manera la causal, ¿no? De que representa, ¿no? Entonces, las más frecuentes prehepática, tenemos la trombosis de la vena porta, que puede ser una complicación con un síndrome de hipercoagulabilidad o puede ser también como consecuencia a veces de una cirrosis hepática, ¿no? Que se puede ver casos como hay trastornos de la coagulabilidad, puede generar también, lógicamente, una trombosis de la vena porta. Tenemos también trombosis de la vena esplénica y presencia también de una esplenomegalia masiva, por ejemplo, el síndrome de Banti, ¿no? Puede condicionar también a una hipertensión portal. En intrahepática es muy variada, ¿no? De función, de las características puede ser presinusoidal, sinusoidal o postsinusoidal, pero ahí dentro de las enfermedades más frecuentes desde el punto de vista tenemos, ¿no?, el alcoholismo, hepatitis vírica, obstrucción biliar, cirrosis biliar primaria, cirrosis biliar secundaria, la colagitis esclerosante, enfermedades metabólicas congénitas, hemocromastosis, enfermedad de Wilson. Estoy hablando con respecto a las más frecuentes, déficit de alfa-1 antitripsina, ¿no? Enfermedades metabólicas, esteatosis hepática, esteatosis hepática no alcohólica, hepatitis autoinmune, drogas que también generan fibrosis, sarcoidosis. Es decir, intrahepática tenemos pues muchas causas, ¿no?, que generan. Y la poshepática es, tenemos el síndrome de Budd-Chiari, ¿no?, de las suprahepáticas, síndrome de la membrana de la vena cava inferior, ¿no?, que usualmente son congénitas, y tenemos ahí el grupo de las causas cardíacas, ¿no? Dentro de ellas tenemos la presencia de miocardiopatías constrictivas, pericarditis constrictivas y también insuficiencia cardíaca derecha, por ejemplo, la doble lesión mitral con insuficiencia tricuspidia. Te van a dar
como consecuencia una denominada también una cirrosis cardíaca. Va a haber congestión, posterior de la congestión, también va a haber una redistribución de flujo. Entonces, a estas vamos a denominar las poshepáticas, que también te pueden generar hipertensión portal. Entonces, ya hemos mencionado que la causa principal de este proceso de la hipertensión portal es la cirrosis hepática, ¿no? Que mencionan que es entre el 80-90%, y lógicamente lo que sabemos que hay una distorsión irreversible de la arquitectura hepática, generando fibrosis y regeneración nodular, y es irreversible, ¿no? Entonces, vamos a estudiar con respecto a estas alteraciones a nivel hepática que se dan ante todo por la cirrosis hepática. Y se toma como por ejemplo, pero realmente casi todas tienen las mismas características desde el punto de vista de la fisiopatología, ¿no? Vemos una arquitectura normal y vemos en el otro lado las diferentes alteraciones que está sufriendo, ¿no?, el hígado, el hepatocito, frente a un proceso inflamatorio relacionado por toxinas, el alcohol, ¿no? La infección que genera, ¿no? Y vemos que ahí estamos en el paso de Dielse con una serie de manifestaciones que se van a ver ahí, ¿no? Hay una proliferación de los fibroblastos condicionado por la activación de las células estrelladas y que va a incrementar la matriz extracelular tipo 2, 3, 4 y 5, y que va a generar el proceso de la presencia de fibrosis, ¿no? Y también vamos a ver la lesión a nivel endoteliales muy fuertes y que de alguna manera van a incrementar las sustancias contráctiles, ¿no?, por lesiones inflamatorias. Entonces, vamos a ver que sí, las células estrelladas activadas tienen una función muy importante en este proceso de agresión frente al hígado, ¿no?, y su activación. Entonces decimos que la hipertensión portal pues es un fenómeno local, el hígado, ¿no?, pero tiene consecuencias sistémicas, ¿no?, porque hay una serie de eventos moleculares, celulares, ¿no?, que conllevan el aumento, ante todo, del flujo sanguíneo y de la resistencia vascular portal, ¿no? Entonces, todo lo que de alguna manera habíamos mencionado, los factores que hay un agente agresor frente al hepatocito, va a traer como consecuencia pues la activación de las células estrelladas, la presencia de la estimulación de muchas citoquinas por un proceso inflamatorio, y también lesión, una disfunción endotelial. Y finalmente esto va a generar una necrosis, apoptosis, inflamación, fibrosis y isquemia, ¿no? Pero tiene que haber un agente iniciador, ¿no? El virus, la toxina, ¿no?,
el alcohol, bueno, cualquier agente, ¿no? Algún medicamento más general. Pero de este fenómeno de agresión del factor va a traer como consecuencia el aumento de la resistencia vascular portal y también el aumento del flujo sanguíneo, ¿no? O sea, dos componentes intervienen en el proceso de la hipertensión portal. Entonces, con respecto a la fisiopatología, con respecto a la fisiopatología de la hipertensión portal, ya habíamos visto que hay dos elementos muy importantes, ¿no? El aumento de la resistencia y el aumento del flujo. Y estos son determinantes factores para la hipertensión portal, ¿no? a nivel hepático. Entonces vamos a hablar ahí de la gradiente de presión, ¿no? ¿Qué es el gradiente de presión? Es los factores de resistencia se toman por el flujo sanguíneo, ¿no? Eso determina el gradiente de presión portal. ¿Me escuchan, por favor? Sí se escucha, doctora. Bien, porque estoy un poco alejada. Bien, entonces estos dos factores son los más importantes para este proceso. Ahora, puede tanto inicialmente incrementarse la resistencia, pero va a conllevar también el aumento del flujo, o sea, uno arrastra al otro, ¿no? Puede ser que el aumento del flujo sea el que comience al inicio, pero finalmente va a conllevar también al aumento de la resistencia, ¿no? Pero los dos siempre tienen que estar comprometidos, ¿no? Uno jala al otro. La mayoría de veces es lo que inicialmente se presenta es el aumento de la resistencia, ¿no? Interviene a nivel intrahepático y el aumento de flujo usualmente es una vasodilatación a nivel periférico sanguíneo, esplénica, y genera una hipervolemia. Pero vamos a ver cómo es ese. Entonces, hay dos componentes que aumentan la resistencia al flujo hepático. O sea, estamos hablando que la resistencia era uno de los primeros factores, ¿no? Entonces, esta resistencia vascular se debe principalmente a un factor mecánico, ¿no? Ligado, ante todo, a la distorsión de la arquitectura vascular, ¿no? Entonces, el componente anatómico, diríamos, ¿no? Un factor mecánico, porque hay distorsión bueno, la noxa, ¿no? Ha generado un estado de distorsión de la arquitectura vascular, originada ante todo por la fibrosis, el componente fibrótico, los nódulos de regeneración y fenómenos de microtrombosis o oclusión vascular, que usualmente este proceso degenerativo que sufre el hígado. O sea, hay un componente anatómico muy importante. Entonces, esto va a conllevar los cambios de estructura, ¿no? Es un factor importante para el aumento de la resistencia. Pero también hablamos de un componente dinámico o componente funcional, porque ahí presenta también, hay una contracción activa de las células estrelladas perisinusales que se activan en la cirrosis hepática.
y estas desarrollan capacidades contráctiles y que de alguna manera tanto también los fibras, los miofibroblastos periportales y las vénulas portales hay una activación también de elementos contráctiles que se ve favorecida también, como habíamos mencionado, por un estado de disfunción endotelial en los sinusoides, que dan un lugar insuficiente de producción, ante todo de factores vasodilatadores endógenos, como por ejemplo el óxido nítrico. A nivel hepático, pues sí hay sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Lo normal es que tengamos un equilibrio de ellas, ¿no? Sin embargo, en una patología desde el punto de vista hepático, la cirrosis, ¿no? Vamos a ver que va a predominar los elementos vasoconstrictores sobre los elementos vasodilatadores, ¿no? Entonces este aumento de los vasoconstrictores como el tromboxano A2, la endotelina, inclusive el sistema renina, angiotensina, va a generar este elemento vasoconstrictor muy importante. Sin embargo, estos elementos vasoconstrictores sí pueden ser reversibles, a diferencia del componente anatómico que no es reversible, ¿no? Muchas veces por eso que el tratamiento a veces se ve beta bloqueadores, porque incrementa el poder de vasodilatación, pero es una constante presencia de esta disminución de ácido nítrico. Entonces, es modificable, por eso se dice que es modificable. Entonces ahí tenemos, ¿no?, cómo hay incremento de la resistencia, el aumento de la resistencia dada por el desbalance de los elementos vasoconstrictores sobre vasodilatadores, aumentando los elementos vasoconstrictores por activación de estas células estrelladas que van a generar el aumento del tono vascular. Los agentes vasoconstrictores, ahí tenemos la norepinefrina, prostaglandina A2, tromboxano, la endotelina, angiotensina 2, la sustancia P. Estos son los que van a predominar sobre el óxido nítrico, fundamentalmente el óxido nítrico. Entonces, el aumento de la presión portal va a determinar la apertura y desarrollo de una extensa red de colaterales portosistémicas, cuya finalidad es derivar una proporción significativa del flujo esplánico hacia la circulación general, sin pasar por el hígado, ¿no? Entonces, esto va a condicionar, o sea, no pasa al hígado y va... ello, de alguna manera, tiene múltiples consecuencias. Entre ellos es la formación de varices esofágicas o la presencia de formación de colaterales, ¿no? No se olviden que estadios muy avanzados, hasta el 90% del flujo portal puede circular a través de este sistema de las colaterales. Bueno, entonces,
Por otra parte, también hay el chum portosistémico, permite que las bacterias o productos bacterianos procedentes a nivel intestinal alcancen la circulación general por los chum, lo que favorece la liberación de citocinas, que son mediadores de inflamación, ¿no? Que promueve la síntesis de óxido nítrico y también las prostaglandinas en la circulación extrahepática. Y esto es lo que va a provocar una vasodilatación a nivel esplénica y sistémica, ¿no? Hay una, sin embargo, este proceso que va a atenuar la respuesta de estímulos vasoconstrictores, pero eso se ve a nivel sistémico, ¿no? O sea, ahí sí vamos a ver un efecto de vasodilatador y por lo tanto va a generar una vasodilatación esplénica. Otro factor muy importante es que a través de estos chum circulan también péptidos gastrointestinales, como el poder, ante todo, vasoactivo del glucagón, ¿no? Que es uno de los principales, que escapan al catabolismo hepático y también, lógicamente, va a hacer efectos vasodilatadores sistémicos. Entonces, lo que vamos a ver que va a inhibir en algunos casos mucho el tono, inhibir el tono vascular y se va a producir una vasodilatación esplénica. Entonces, también el glucagón interviene en este proceso de vasodilatación a nivel sistémica. Entonces, esta vasodilatación esplénica es responsable de la circulación hiperdinámica. Mucho vamos a hablar de la circulación hiperdinámica en la fisiopatología de la hipertensión portal. Ante todo por esta vasodilatación, en la cual lo que vamos a ver es un descenso de la presión arterial y de la resistencia vascular periférica. Y va a generar también aumento del gasto cardíaco y también elevación del flujo de sangre a nivel portal. Entonces, hay manifestaciones relacionadas también con este proceso de circulación hiperdinámica. Bueno, entonces, al progreso de la enfermedad, la perfusión de origen portal disminuye porque hay un aflujo portal que es derivada a través de las colaterales portosistémicas. Y esta está incrementada por el flujo arterial esplénico, consecuencia de la vasodilatación y disminución de la resistencia arterial. Ya habíamos dicho que tiene que ver muchos factores vasodilatadores, dentro de ellos el glucagón, ¿no? La presencia del chum portosistémico, es decir, las bacterias y liberación de citocinas, que de alguna manera promueven a la presencia del óxido nítrico, ¿no? Entonces, es un mecanismo, pues, bastante complejo, ¿no? Entonces, ya hemos llegado que hay una vasodilatación esplénica y sistémica, y hay una disminución de la resistencia, ¿no?
y hay un descenso de la presión arterial, ¿no? Media. Por eso es muy difícil encontrar un paciente cirrótico que tenga hipertensión, porque esta vasodilatación esplénica va a condicionar o sistémica va a condicionar la disminución de la presión arterial media, ¿no? A esto vamos a hablarle, ya le hemos mencionado, la circulación hiperdinámica, ¿no? Entonces, hay un componente anatómico permanente que es la presencia de circulación colateral y otro dinámico que es la vasodilatación periférica, ¿no? Sistémica periférica, y otro es lo que pasa a nivel hepático. Entonces, ya hemos hablado de cuáles son los intervenientes para el aumento del flujo a nivel sistémico por la vasodilatación, y ahí tenemos el glucagón, ¿no? Que es muy importante, la sustancia P, la presencia del óxido nítrico. ¿Cuáles son los intervenientes para un estado de circulación hiperdinámica? Ahí tenemos que está relacionado con una vasodilatación periférica, ya habíamos dicho, hay una disminución de la resistencia vascular sistémica, hay una disminución de la presión arterial media, hay mayor expansión del volumen, ¿no? Aumento del flujo espránico y también el índice cardíaco se encuentra elevado. Estas son las características del estado de circulación hiperdinámica condicionado por la presencia de una vasodilatación sistémica, ¿no? Pero al incremento del volumen plasmático que sucede, entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar como consecuencia de ello, ¿no? Se va a generar lógicamente la presencia de una hipovolemia relativa, porque de todas maneras esta presencia de la vasodilatación periférica va a generarse que a nivel intravascular va a haber menor flujo. Entonces se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? El otro sistema que se va a activar es la secreción de hormona antidiurética y el sistema nervioso simpático, ¿no? Generando en el riñón mayor retención de agua y sodio, ¿no? Entonces, hay una baja de presión arterial, ¿no? Hay una disminución, aparentemente, del estado de hipovolemia relativa. Por lo tanto, el organismo va a activar, ¿no? Este sistema, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona, y la finalidad es retener agua y sodio y va a ocasionar un estado de hipervolemia, ¿no? Hipervolemia, ¿no? Pero y va a comenzar algunas manifestaciones que se ven en el paciente con hipertensión portal, como la presencia de ascitis, la presencia de edemas, ¿no? Edema. Entonces, ahí vienen alguna serie de complicaciones con respecto a la fisiopatología de la hipertensión portal, ¿no? Este es un cuadro, una sinapsis final de cómo es el proceso de la fisiopatología, ¿no? Entonces vemos que
en la hipertensión portal, pues intervienen dos factores muy importantes, la resistencia portal y el flujo portal. La resistencia a nivel hepáticas, alteraciones estructurales y alteraciones funcionales, predominando los elementos vasoconstrictores a nivel hepático. Pero a nivel sistémico sí hay un incremento de una vasodilatación esplénica, ¿no? Que va a generar un aumento del flujo, pero, entre comillas, va a haber una disminución del volumen efectivo, o sea, hay una hipovolemia relativa y activación de los sistemas vasoactivos. Finalmente, esto lo que va a ocasionar es la retención de agua, incremento del gasto cardíaco, y va a haber expansión del volumen, pero y condicionar una circulación hiperdinámica, ¿no? Lo que finalmente es cómo es así la fisiopatología. Pero ahí vienen las complicaciones relacionados a esta circulación, primero al desarrollo de vasos colaterales que lo habíamos visto al inicio, portosistémica, a la presencia de la circulación hiperdinámica, vamos a tener una serie de complicaciones que están relacionados con la hipertensión. Tenemos, por ejemplo, la presencia de ascitis, esplenomegalia, varices esofágicas o gastroesofágicas, ¿no? Varices rectales, la presencia de un síndrome hepatorrenal, manifestaciones respiratorias y encefalopatía, ¿no? Miren todos esto condicionado por esta circulación hiperdinámica que finalmente pues se da en los pacientes con hipertensión portal. Bueno, entonces vamos a ver la presencia de las colaterales portosistémicas que se abren, espontáneas, mucho más comunes. Tenemos ahí, y que justamente van a dar una serie de complicaciones, como por ejemplo las hemorragias digestivas, ¿no? Las más frecuentes son las gástricas y esofágicas. Las esofágicas son muy cataclísmicas, el sangrado es muy profuso, que muchas veces en la primera o en el segundo evento los pacientes peligran la vida del paciente por un estado de hipovolemia severa y que es muy difícil en estos grados de emergencia intervenir, ¿no?, a estos pacientes para hacerle una derivación. Son pacientes muy con alto riesgo de muerte, ¿no? Y comienzan a aparecer lógicamente las manifestaciones clínicas, y ya los tenían relacionados con la cirrosis. Estos se van a acrecentar o van a ser los mismos correspondientes a la enfermedad de fondo, ¿no? Entonces el paciente, desde el punto de vista clínico, va a tener iguales manifestaciones de la cirrosis, ictericia, eritema palmar, y todo relacionado con el proceso crónico, ¿no?, que no es un desarrollo agudo. Presencia de angiomas en arañas, aumento de las glándulas de las parótidas, lacrimales, apropaquia, pérdida de peso, edemas, ginecomastia, disminución del vello axilar, atrofia testicular. Esta se ve por aumento de los estrógenos periféricos, porque se metabolizan, las hormonas se producen y se metabolizan a nivel del hígado, ¿no? Y por lo tanto, al haber un deterioro a nivel hepático, se van a producir muchas de estas manifestaciones. Hay reducción del aclaramiento de los precursores de aldosterona, entonces va a producir también atrofia testicular. Va a haber, por la vasodilatación, va a haber una disminución de la presión arterial y
La aparición de la circulación hiperdinámica, ¿no? Que se caracteriza ante todo por la presencia de taquicardia, impulso saltón y una piel caliente, ¿no? Que vemos usualmente en pacientes cirróticos o en hipertensión portal. Va a haber la recanalización de la vena umbilical, ¿no? Y la aparición de las venas en forma radial en cabeza de medusa, ¿no? Esas son otras de las caries. Entonces, cuando nosotros vamos en búsqueda de estigmas hepáticos, siempre vamos en busca de todo esto, ¿no? Lo que vemos en esta lámina, ¿no? Tiene algunas, sí, o sea, tiene edema, tiene ictericia, tiene circulación colateral, tiene presencia de disminución de la masa muscular, usualmente son pacientes muy delgados o son edematosos, más no tienen masa muscular. El peso está relacionado con la presencia de la citis, pero no realmente es un peso real, ¿no? Entonces vamos en busca. Este cuadro es también muy interesante porque vamos a ver ahí todas las, un poquito la fisiopatología de algunos de los signos más importantes, ¿no? Por ejemplo, alteraciones del metabolismo de las hormonas sexuales y relacionadas con el aumento de la androstenediona, ¿no? Y esta van a producir también aumento y el aumento de la relación estradiol sobre la testosterona libre va a producir la pérdida del vello axilar y torácico en los varones, inversión del patrón normal del vello pubiano, atrofia testicular, como también puede generar la presencia de eritema palmar, telangiectasia y ginecomastia, ¿no? Y bueno, la presencia de hipoalbuminemia también interviene en el proceso de la edema y ascitis, ¿no? Porque hay una disminución de la síntesis de proteínas, porque justamente el hígado está fibrosado, ¿no? Y ya no lógicamente la capacidad del metabolismo está muy deteriorado. Entonces, como ven, este cuadrito menciona todas las manifestaciones clínicas y usualmente el porqué, ¿no? El grado de hipertensión portal finalmente va a generar esplenomegalia, la presencia de red colateral, ¿no? En las varices esofágicas y hemorragia digestiva. Bueno, entonces igualmente la hipertensión portal puede condicionar una presencia de mayor flujo y esplenomegalia, y la esplenomegalia puede condicionar a trombocitopenia, porque es ahí donde se destruyen estos elementos sanguíneos, como es también el vaso generador de anticuerpos, ¿no? Entonces, por eso hay trombocitopenia, pero esta trombocitopenia no llega a límites muy graves, ¿no? Pero sí hay menos cantidades, usualmente menos, los valores normales de 150 a 450.000. Estos pacientes están por debajo de los valores normales. Entonces, traslocación vaterana y la presencia de peritonitis primal. Es decir, acá tenemos todas las causas que puede ser. Y ahí viene la vasodilatación arterial esplénica, que va a condicionar a una hipovolemia relativa y finalmente la citis. Entonces, es un cuadro bastante sencillo, sin embargo, va a mencionar el porqué de cada complicación, ¿no? Y la derivación de la sangre portal a la vena cava, por ejemplo, el aumento de los niveles de amóleo que no pasan a nivel hepático y genera una encefalopatía hepática. Entonces, ahí tenemos muy simpático para... Bueno, esas son las telangiectasias que vamos a ver en el paciente, tanto en el cirrótico como en la hipertensión portal.
Es una citis atención, ¿no? Si el paciente es crónico y la verdad que va pasando los meses y el paciente persiste con una cronicidad de la citis, ¿no? Puede generar este incremento. Miren la circulación colateral muy evidente, cabeza de venosa, pero también vemos que hay una hernia umbilical complicada, probablemente por incremento de la presión intraabdominal y ha generado una hernia umbilical, ¿no? Son complicaciones. La presencia de circulación colateral, ¿no? Bien tortuosa, ¿no? Siguiendo el trayecto. Muchos de los signos que ya hemos visto tienen que buscarlo. Entonces, en pacientes con hipertensión portal son similares a los que vamos a ver en el cirrótico, ¿no? Ahora, el cirrótico tiene niveles, por eso es que no necesariamente vamos a hablar de estas complicaciones, ¿no? Bien, entonces tenemos ictericia, ginecomastia, ¿no? Edemas, ascitis, hepatomegalia. Aunque en el hígado cirrótico la mayoría de veces es hígado pequeño, ¿no? Puede haber esplenomegalia, acropaquia. Bueno, tenemos todos los signos importantes que tenían, ¿no? Tenemos acá la presencia de circulación colateral, ¿no? De vena cava superior, la tipo A, y B de la vena cava superior e inferior, ¿no? Cabeza de medusa. Cuando hablamos de la hipertensión habíamos puesto, pues aparece cuando las manifestaciones entre 10 y 12, ¿no? Hay representación de la hipertensión portal, ¿no? Entonces, es ahí donde comienzan todas las complicaciones, se hacen visibles o presentes, ¿no? Como tal, ¿no? Si bien es cierto lo tenía, pero ya comienza a presentar ascitis, ¿no? Presenta hemorragias, peritonitis bacteriana espontánea. Es un cataclismo, porque uno condiciona al otro, el otro no se corrige, comienza a aparecer otro, o sea, es una cadena a veces, ¿no? Entonces hay que evitar esas complicaciones que se pudieran presentar, ¿no? La ascitis realmente es fácil de corregir, pero a veces hay ascitis refractarias al tratamiento, entonces ya estamos pensando que ya está en una fase muy avanzada, ¿no? Y hace un síndrome hepatorrenal, entonces ya es inevitable, ¿no? O sea, nosotros no podemos, el pronóstico de por sí habla dependiente de todas las complicaciones que tiene la hipertensión portal. Podemos controlarla y si el paciente es pero no es eterno, ¿no? Estos pacientes van a terminar en un trasplante hepático, independiente de la causa, ¿no? No es que lo podamos controlar eternamente, ¿no? Entonces tenemos ahí las complicaciones, ¿no? Que tenemos ya. 90% desarrollan varices en un promedio de 10 años, ¿no? Pacientes cirróticos, y ya cuando hablamos de varices ya estamos hablando de hipertensión portal. Entonces un cirrótico, dependiente de la causa o una hepatopatía crónica, debería investigarse el porqué y si, por ejemplo, alcoholismo, evitar que siga el agente agresor, ¿no? O si es un paciente con hepatitis crónica activa, evitar, o si hay tratamiento para tal, entonces no debería llegar, ¿no? a llegar a hipertensión portal, ¿no? Entonces ahí viene el problema, ¿no? Porque ya estamos hablando de una etapa bastante avanzada de la enfermedad. Entonces, en la primera hemorragia varizal y entre los 2 primeros años,
hay una mortalidad de 30%, como le digo. Pero yo he visto, lamentablemente, hasta colegas que han muerto en la primera hemorragia, ¿no? En la ruptura de la primera varices esofágica. Porque es muy difícil de controlar, ¿no? Y tenemos también, bueno, mencionan pues que hay cirrosis compensada, descompensada y algunas ya muy complicadas, ¿no? Mencionamos ante todo una cirrosis compensada si no hay ascitis, ¿no? Pero ahí tiene todos los estigmas, ¿no? A nivel relacionados con la cirrosis, ¿no? Pero no tiene ascitis. La ascitis ya descompensada ya es cuando tiene ascitis. Y la ascitis, la presencia de hipertensión portal muy severa, ya cuando hay otras complicaciones como insuficiencia renal, ¿no? O sea, sí se puede manejar, ¿no? Un paciente que no tiene todavía ascitis, que tiene hipertensión portal, pero no tiene ascitis, se le ha demostrado que tiene varices esofágica. Estos pacientes son manejables, o sea, tienen una... pero conforme aparecen toda la sintomatología, entonces ya es muy difícil de controlar. En cuanto a las complicaciones de la hipertensión portal, están relacionados lógicamente porque hay un disturbio, hay una disminución de la inmunidad, disminución del metabolismo y es un órgano detoxicador. Entonces es un organismo muy importante, ¿no? Al pararse el hígado, lógicamente el paciente muere intoxicado por los elementos normales que normalmente llevamos en nuestra digestión, pero el paciente de por sí son elementos tóxicos y no se puede. No produce proteína, factores de coagulación, es decir, no produce hormonas, o sea, el órgano, pues, y todas estas complicaciones, lógicamente, por una falla hepática, lamentablemente, fallece. Tenemos dentro de las complicaciones de la hipertensión portal, la peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Hay un sobrecrecimiento a nivel de las asas intestinales de bacterias que normalmente son endógenas, ¿no? Y también hay una hipomotilidad intestinal, ¿no? O sea, hay poco movimiento en los pacientes con hipertensión portal. Y esto va a generar aumento de la permeabilidad hacia el tejido linfático, este sobrecrecimiento de bacterias y finalmente al torrente sanguíneo y regresa nuevamente al peritoneo. Entonces, a esto se denomina translocación bacteriana, ¿no? O sea, porque son nuestros propios gérmenes que regresan al peritoneo y ocasionan, lógicamente, una peritonitis bacteriana espontánea, porque no hubo de fuera, ¿no?, un elemento, ¿no?, sino pasan a través sanguíneo, ¿no? Y el tratamiento, lógicamente, es médico, ¿no? No es que hubo una perforación, no es que... No. Es unas mismas bacterias que de alguna manera hubo un sobrecrecimiento, tejido linfático, y pasó nuevamente al peritoneo, ¿no? El peritoneo ahí hay pequeñas cantidades de líquidos a nivel peritoneo visceral y parietal, pero es estéril, ¿no? Pero ahí se anidan estas bacterias. Hay falla de mecanismo de defensa también antibacteriano, pero ya estamos hablando de un caso bastante severo, ¿no? Hay factores que podrían contribuir a esto. Por ejemplo, si hay hemorragia gastrointestinal,
se menciona que tiene más posibilidad de complicaciones de una peritonitis bacteriana, inclusive se da tratamiento profiláctico. Si este paciente tiene una infección respiratoria urinaria, esta puede generar mayor proliferación y anidarse también en el peritoneo, o sea, otras complicaciones sí podrían generar también. Pero, ante todo, hay falla también de mecanismos de defensa antibacteriana. El paciente con hepatopatía es inmunosuprimido porque vemos que también estos pacientes son muy propensos a las infecciones. La insuficiencia renal en los cirróticos, ¿no? Es también otra complicación, y ya cuando hablamos de insuficiencia renal sí es una complicación muy severa, ¿no? Bueno, y de la peritonitis bacteriana no es algo sencillo. Si ya lo tiene el paciente, estamos pensando que el pronóstico no está bien, ¿no? Una citis incomplicada, perfecto. El paciente entra tiempo, ¿no? 2 años, 3 años, hasta que una de esas ya comienza otras complicaciones que son más severas. Pero el paciente se maneja ambulatoriamente muy bien. En cambio, ya tenemos otros casos, que es la insuficiencia renal crónica, ¿no? Perdón, insuficiencia renal por cirrosis. Es una etapa bastante avanzada. Normalmente se presenta en pacientes que tienen una citis refractaria, ya pacientes que no responden al tratamiento convencional. Ya el paciente ya está con una masa muscular muy pobre, no elabora albúmina, proteína, y por lo tanto muy pobre, y la dieta tampoco no le podemos agregar mucho. Entonces estos pacientes están muy avanzados, ¿no? Y lo que se ve es una vasoconstricción de las arteriolas corticales renales, ¿no? Y hay una reducción de la tasa de filtración glomerular. Entonces nosotros habíamos mencionado de que cuando hay una vasodilatación esplénica, entonces había un infrallenado del comportamiento vascular y iba a activarse el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el sistema nervioso simpático y la vasopresina, ¿no? Y todos estos elementos son vasoconstrictores arterial renal, ¿no? Entonces, y esto de alguna manera interviene, pues lamentablemente, frente a estos trastornos, ¿no? Producido por esa vasodilatación sistémica, va a haber un componente, una complicación, que va a activarse el sistema de vasoconstricción a nivel arterial renal. Entonces ahí intervienen ante todo la presencia de endotelinas, angiotensina 2, y finalmente, como consecuencia, va a presentar una insuficiencia renal funcional. Es muy difícil, o sea, romper esa vasoconstricción arterial renal. No hay un cambio estructural importante del órgano, pero frente a una vasoconstricción constante va a haber necrosis, ¿no? Va a haber reducción de la tasa de filtración, oliguria, ¿no? Actúa como un paciente prerrenal, pero no mejora con el tratamiento convencional que le damos a un paciente de repente deshidratado, hipovolémico, no mejora. Hay una alta mortalidad en los pacientes que llegan a este síndrome hepatorrenal. Hay 2 tipos de insuficiencia hepatorrenal. Lo que es importante saber que los 2, lamentablemente, el 1, que es un poquito más agresivo, rápido, el 2, unos meses más, pero igual los 2 determinan finalmente
la presencia de una supervivencia bastante corta, ¿no? La tipo 2 en meses, pero a veces se ingresa a los pacientes a un programa dialítico, pero están tan complicados que no lo toleran, ¿no? Y la de tipo 1 es muy rápido. La verdad, cuando ya comienza esta complicación, ya estamos pensando que la sobrevida es muy poca, ¿no? Porque lamentablemente vienen así, ¿no? Pacientes con ascitis, bueno, ya, eso se soluciona, pero esas ascitis refractarias no mejoran ya. De repente comienza la creatinina a incrementarse, ¿no? De repente la ascitis se transforma en una peritonitis bacteriana espontánea, ya, hay dos complicaciones. Y de repente comienza a ser encefalopatía, ya no, ya nadie lo saca a ese paciente. Y bueno, ese es el caso de un compañero de trabajo y que lamentablemente, bueno, miren, 3 compañeros de trabajo han fallecido por cirrosis, una hepatitis autoinmune, ¿no? Una compañía de trabajo que muy rápido se fue, la verdad que yo ni sospechaba que tenía una cirrosis por hepatitis autoinmune, el otro doctor que vino por una hemorragia, médico internista, y no sabíamos que tenía. Lo único que me llamaba la atención la hipersomnia, ¿no? Que siempre lo había dormido y era obeso. Y seguramente que ya estaba encefalopático. Bueno, ni los del entorno se dieron cuenta que bueno, usaba lentes de trigueño, tal vez no se veía. Y también murió por una hemorragia digestiva de ruptura de la base isofágica, también murió así días. El tercero es sí también paciente cirrótico, ese me parece sí un poco el alcohol, porque yo lo veía tomar, era también profesor de la Villarreal, hace como 10 años, no recuerdo mucho, pero él cayó de uno, ¿no? Ascitis de tensión, después peritonitis, bacteriana espontánea, después ya, ese sí era muy amigo mío, ya cuando yo lo fui a ver estaba encefalopático, entré en coma y murió, ¿no? Duró un poco, pero igual murió, ¿no? Eso, lamentablemente. Era joven. Bueno, y tenemos el otro síndrome que se denomina el síndrome hepatopulmonar, ¿no? Hay una hipoxia relacionada a una fístula arteriovenosa pulmonar, hay un shunt y hay un desequilibrio de la ventilación pulmonar. Entonces, estos pacientes usualmente van a presentar algunas manifestaciones como la presencia de disnea, ¿no? Y se encuentra usualmente en estadios terminales de la enfermedad. Antiguamente no se pensaba que estos tenían un componente desde el punto de vista respiratorio. Sin embargo, últimamente ya el estudio se ve que sí hay presencia de un shunt, ¿no? Arteriovenoso, y por lo tanto el paciente va a tener algunas molestias, inclusive desde el punto de vista, como por ejemplo la aplatipnia, acortamiento de los movimientos respiratorios al adoptar de pie, ¿no? Manifestando muchas veces disnea y cianosis, ¿no? Entonces, sí es una etapa bastante avanzada, en estados avanzados de la enfermedad. Tenemos también la encefalopatía hepática. Es un síndrome neuropsiquiátrico reversible como consecuencia de la derivación portosistémica, ¿no? En estos casos, el interveniente principal está relacionado con la presencia de la deficiencia, el aclaramiento, algunas toxinas, ¿no?
que pasan desde el intestino a través de la porta, y esta, de alguna manera, que proceden muchas veces a nivel intestinal, no pasan por este mecanismo normal, ¿no? Y de alguna manera pasa la sangre y este amonio finalmente va a acumularse y va a llegar al sistema nervioso central. Por lo tanto, va a ocasionar una serie de complicaciones como son la presencia de edema cerebral y un cuadro denominado encefalopático, ¿no? Esta retención de sustancias nitrogenadas, ¿no? Va a ocasionar varios estadios, ¿no? Dependiente del grado y concentración. Desde manifestaciones subclínicas que a veces no se dan cuenta los familiares, ¿no? Clínicamente, ¿no? Porque hay inversión del sueño, un poquito de irritabilidad o estado de hipersomnia, y que son un poquito crónicas, y el paciente dice, ay, ha tenido cambios de humor, será por la edad, pero no, ya estamos en hay tremor, el flapping, la presencia de flapping, ¿no? Que es un tremor, ¿no? Que se ve básicamente en los dedos, que al hacer presión hacia atrás, ¿no? De la región de la muñeca, vamos a generar un tremor fino. Eso se llama el flapping, que se presenta ante todo en el estadio 1 y 2, ¿no? Otra de los que clínicamente nosotros podemos saber, ¿no? De que es, porque el paciente habla muy bien, está consciente y está lúcido, ¿no? Pero podría tener cierta incoordinación. Y uno dice, ¿cómo hago esta incoordinación? Porque si toma su café, o sea, coordina los movimientos, da la apariencia, aparentemente todo muy bien, ¿no? Pero, ¿cómo vemos esa incoordinación? Entonces, le hacemos que escriba algo más complejo, ¿no? Porque de repente al hacer la firma lo hace, ¿no? Un poquito con ese tremor, sí lo vamos a ver que le es un poco difícil hacer una firma que normalmente la hacía muy bien con trazos firmes. Pero al decirle, por ejemplo, pero de repente el paciente es analfabeto y no sabe firmar, le decimos que le hacemos la muestra de una casita, esa que siempre hemos hecho cuando éramos niños, ¿no? Es la casita que es con un triángulo arriba, ¿no? Y de ahí sale todas las... Este paciente no lo va a poder hacer, ¿no? Se va a demorar mucho. Y otra cosa muy sencilla es hacerle una estrella, ¿no? A veces nosotros lo hacemos muy irregular, a veces tampoco no es que sea perfecto, pero ellos no, los trazos nunca lo llegan a terminar. Entonces, si nosotros queremos saber, bueno, el grado de estadía también, la escritura nos podría ayudar, ¿no? Ese tremor, esa incoordinación, ¿no? Finalmente puede llegar a un estado 4, que es el estupor y el coma, ¿no? Es una etapa bastante avanzada y ya es muy difícil que salgan de este estadio, ¿no? De este estadio. Y tenemos acá la presencia de la cirrosis y los predictores mortales que se va a llevar con esta clasificación de Chirpu, ¿no? La predictores de mortalidad. Es un estudio bastante sencillo, práctico, interviene tanto algunos elementos clínicos como también de laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo que
el test de la clasificación de Chiku es ante todo para el pronóstico. ¿Cuáles son los 5 elementos que se usan acá? La bilirrubina, que es un estudio muy simple, el tiempo de protombina, la albúmina, la citis y el grado de encefalopatía. Los dos últimos son ante todo clínicos, ¿no? Entonces la bilirrubina, si es menos de 1.5, un punto. Si el tiempo de protombina mayor de 50%, un punto. La albúmina bastante bien, 3.5, no tiene citis, no tiene encefalopatía. Si el paciente solo tiene 5 puntos, la sobrevida de 2 años es 85%, o sea, y a 1 año todos están vivos, ¿no? O sea, porque realmente es una cirrosis o está bien compensado, o sea, que de repente tiene tratamiento, el paciente está indicando la dieta, todo, entonces bien. Pero en caso, por ejemplo, si es un paciente que, bueno, hace todo, pero la verdad que ya ese organismo no responde. O puede ser un paciente que no hace caso también a todas las recomendaciones. Entonces tenemos bilirrubina mayor de 3, ya le ponemos 3 puntos. A una tipo de protombina menos de 30, ya el hígado ya está pidiendo chepa, ¿no? 3 puntos. Albúmina muy baja, también menos de 2.8. Ahora, la albúmina es también relativa, porque a veces también el paciente es un alcohólico, ¿no? Y sigue, no come, entonces estos pacientes son más descompensados. La citis también no se controla, grave, y encefalopatía grado 3 o 4. Miren, la sobrevida al año solo 45%, y en 2 años 35%. Bueno, nos da un plus más o menos de... Y vamos a comenzar con lo que corresponde a la presencia de ascites. Ascites. Bueno, la ascites es la presencia de líquido en la cavidad peritoneal, ¿no? Y producido por un ultrafiltrado de plasma. El 75-80% es secundaria a la cirrosis, o sea, otra vez la cirrosis tiene que estar metida acá en la ascites, ¿no? Y cuando vemos un paciente con ascitis, cuando tengamos presencial, sí van a ver que hay una interrelación. Casi muchos de ellos son pacientes cirróticos. El 50% de los pacientes con cirrosis compensada presentan ascitis recién al 10º año, ¿no? A los 10 años, ¿no? Posterior, ¿no? O sea, no, la ascitis no se va a presentar al inicio, pues, de un proceso degenerativo. Ya comienza, y de repente ya comienza cuando ya tiene hipertensión portal. La media de supervivencia es aproximadamente 2 años, depende de la test de Chiku, ¿no? Ahí hemos visto, pues sí, independiente, ¿no? De todas las otras características, ¿no? Cirrosis a la cabeza es la causa más frecuente, tenemos las neoplasias y la tuberculosis en nuestro medio, ¿no? Son las 3 más frecuentes, ¿no? Cirrosis, neoplasia y tuberculosis. Las neoplasias usualmente está relacionado con metástasis al peritoneo, ¿ya? No a tumor primario de peritoneal. La teoría de la patogénesis son varias, ¿no? La clásica por estado de hipolinemia genera, ¿no? O la sobrecarga, en estas tenemos, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, o en pacientes con desbalance linfático en casos de procesos inflamatorios, ¿no? O pueden estar incluidos todos dentro del mismo proceso. La teoría clásica es lógicamente de la... Perdón. Es una disminución de la presión oncótica
y es, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona, pero bueno, va a condicionar lógicamente la presencia de mejorar esta y produciendo los edemas y la citis, ¿no? Entonces la hipoliminemia, ¿no? En la teoría de sobrecarga, ¿no? Está relacionado a un aumento de volumen extracelular como intraperitoneal, relacionado puede ser también por diferentes causas, retención de sodio, agua, disminución de la presión oncótica, ¿no? Y usualmente relacionado con la hipertensión portal. De sobrecarga, ¿no? Ya, lo que habíamos visto en los pacientes con cirrosis, ¿no? Y otra es el aumento de producción a nivel linfática que sobrepasa la capacidad de absorción del líquido a nivel de peritoneo, ¿no? Entonces, en esto vamos a ver en los procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Entonces hay un desbalance a nivel linfático. Pero también tenemos que ver qué factores contribuyen a la aparición de la citis, ¿no? Ahí tenemos varios factores, ¿no? Aumento de la presión hidrostática, ¿no? En cirróticos, ya lo hemos visto, síndrome de Buchiari, obstrucción de la vena cava inferior, ante todo en los pacientes con cardiopatía, ¿no? Disminución de la presión oncótica, ya tenemos síndrome nefrótico, desnutrición, pero también la cirrosis está metida ahí, ¿no? Y aumento de la permeabilidad, por ejemplo, peritonitis tuberculosa o infecciones bacterianas, ¿no? Estos son los factores que contribuyen a la aparición, ¿no? Que es lo que siempre vamos a tomar en cuenta, ¿no? Cada esos tres factores. La cirrosis no vamos a hablar de ella. Lamentablemente, bueno, no, de repente no lo ven muy bien. Estas son todas las causas que producen ascitis, que son múltiples, ¿no? Y por lo tanto no voy a poder hablar de todas estas causas, pero ahí tenemos a la cabeza la hipertensión portal, ¿no? Y todas las enfermedades que generan, que van a producir cirrosis hepática, ¿no? Entonces ya son innumerables. Y esta es la causa más frecuente. Tenemos también pacientes con hipoproteinemia, ¿no? Por ejemplo, en síndrome nefrótico, ¿no? Que me va a producir hasta las arcas, ¿no? ¿Lo vemos con bastante frecuencia? No, la verdad que no, porque de todas maneras frente a un paciente con síndrome nefrótico muy rápidamente uno comienza a iniciar el tratamiento a tal, ¿no? Entonces, tal vez antes lo veían con más frecuencia. Y ascitis linfáticas también es otra forma, ¿no? Pacientes por obstrucción, un linfoma, si lo hemos visto, ascitis, ya linfoma estamos hablando, relacionado con un cáncer, ¿no? De linfocitos B. Entonces sí, en los linfomas a veces lo hemos confundido con una tuberculosis, ¿no? Peritoneal. Infecciones, tenemos la bacteriana arriba, la tuberculosis para nosotros, ¿no? Y neoplasias tenemos la carcinomatosis peritoneal, o sea, la invasión de colon, de estómago. Sí, lo hemos visto, ¿no? Que pacientes ya vienen con metástasis a otros órganos. Y bueno, otras menos frecuentes, la pancreática, biliar, ¿no? Pero no podemos olvidar la cirrosis, ¿no? Es la causa. Bueno, en la historia clínica es fundamental. Así como en la cirrosis hepática, buscarle todos los datos tan importantes, ¿no? De la enfermedad actual y llegar a un diagnóstico lo más preciso, correlacionado con la enfermedad. Igual esta, ¿no? ¿Qué enfermedades tiene? Antecedente patopatía, tuberculosis, qué factores de riesgo tiene, ¿no?
antecedentes familiares de tuberculosis, si tiene insuficiencia cardíaca, tiene síndrome nefrótico, ¿no? Si tiene relación con hepatitis A virus B, ¿no? Si es drogadicto. Todos los factores de riesgo tenemos que preguntar, porque hay hepatitis inclusive anictérica, ¿no? Y que ella está en cirrosis y no sabe que tiene la enfermedad de una hepatitis A virus B. ¿Qué síntomas tiene actuales, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Si hay fiebre, ¿no? Por ejemplo, en caso de tuberculosis, ¿sí? Son síntomas similares, ¿no? Una tuberculosis con astenia, decaimiento, fiebre nocturna, transpiración. Hay que buscarle todos los signos para que de alguna manera, buscando la causa que podía ser, ¿no? Entonces, la historia clínica es fundamental. Los síntomas más importantes, ¿no? Van a ser dependientes de la causa, ¿no? ¿Cuál es, no? Puede venir por anorexia, disnea, disconfort abdominal, distensión, una hernia umbilical, inguinal, umbilical. Puede ser la mayoría de pacientes sí presentan casi estos síntomas, ¿no? Independiente de que otra fiebre, ¿no? De repente puede ser edemas, puede venir otro, van agregando, pero lo que corresponde solo a la región abdominal, la mayoría viene eso porque al haber aumento del líquido a nivel peritoneal, si hay una gran cantidad de líquido, va a elevar los semidiafragmas y el paciente va a tornarse disneico, ¿no? A mayor cantidad de líquido va a elevar los semidiafragmas, menos compliance respiratorio, ¿no? Entonces, lo otro que el estómago también igual te va a presionar y por lo tanto no se va a distender. Y el paciente termina con anorexia, ¿no? Que va a querer comer, se siente siempre como un poco pleno, ¿no? Entonces, estos son los signos, pero eso no significa que no haya otros síntomas, ¿no? Como puede ser fiebre, ictericia, ya por ahí se dispara dependiente del causal, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener la distensión abdominal, la presencia de matidez en flancos, que varía el decúbito, vamos a hacer el signo de la oleada, la matidez desplazable, verle si tiene estigmas hepáticos, verle si tiene manifestaciones cardíacas, ingurgitación yugular, edemas en las arcas, ¿no? Si hay presencia de policerositis, por ejemplo, si además tiene derrame pleural, ¿no? En caso de síndrome nefrótico, ¿no? Y verle otros signos de malignidad, linfadenopatía, nódulos, ganglio de Virchow, ¿no? En caso de pacientes que tengan sea de estómago con metástasis al peritoneo. Bueno, entonces una de las cosas que puede aumentar la presión intraabdominal y estos pacientes pueden aparecer las hernias, ¿no? Son usualmente pacientes muy crónicos a veces que tienen y pueden surgir algunas complicaciones lamentables como la estrangulación, ¿no? Hernia. Bueno, la historia es fundamental, ya lo hemos dicho, patopatías, neoplasias, síndrome nefrótico, gran distensibilidad de la región y la presencia de una hernia umbilical, ¿no? Redondita completamente. Bueno, la inspección fundamental ya lo estarán haciendo, que es, ¿no? Vamos a iniciar la percusión para ver las características de la citis y en forma radiada, ¿no? Y lo que vemos es la predominancia más de la matidez a nivel de los blancos, ¿no? Generando usualmente una línea circular, ¿no? Hacia abajo, ¿no?
que es la característica, lógicamente, de la distribución de la citis. Lo vamos a cambiar de posición y vamos a ver que el líquido se mueve con facilidad, ¿no? Porque es un líquido libre dentro de la cavidad, donde al ponerse de costado, el líquido va a fluir y ya no solo es en flancos, sino hasta hipocondrio puede llegar, y dejando libre, ¿no? En los flancos que antes era mate, va a dejar libre y se va a volver timpánico. A eso se denomina matidez desplazable. La parte superior usualmente sigue timpánica, predominando, lógicamente, timpánica, a diferencia si fuera un quiste grande o un fibroma gigante, ¿no? Vamos a ver que la forma de la percusión va a seguir, ¿no? No es una línea circular para abajo, sino hacia arriba. Y nos hace diferente la percusión. Diferente con respecto a la percusión. Las características de la percusión nos puede sugerir la presencia de una tumoración o de repente la presencia del líquido, ¿no? En la cavidad abdominal. Es muy diferente la percusión. Bueno, la matidez cambiante o matidez desplazable, cómo se desplaza. Y esto lo hacemos también en percusión, lo hacemos, porque esto no se visualiza. Si yo pongo entonces yo percuto en esta zona, en los flancos izquierdo, y posteriormente le digo al paciente, por favor, que se posicione en forma lateral, ¿no? Sobre la otra área. Donde he percutido en el punto donde yo estoy poniendo hiera mate, no, o sea, no alzo mi mano en esa zona. Y al voltearse el paciente, vuelvo a percutir. Vamos a ver cómo la percusión de que era mate se vuelve timpánico, porque el líquido se ha desplazado hacia el otro lado. Entonces eso se denomina matidez desplazable. A eso se denomina matidez desplazable. Bueno, entonces bueno, entonces vamos a ver que el desplazamiento, lógicamente, del líquido libre que vamos a ver. Tenemos también ver la onda cítica, ¿no? Tal vez en práctica, ¿no? Entonces ahí necesitamos un apoyo, ¿no? De un segundo persona que nos apoye en que presionar la línea media, y el segundo examinador
las palmas de los dedos, va a poner en la zona de los flancos y golpeando o percutiendo la zona contralateral. Lo que vamos a ver es que al hacer la percusión se va a transmitir una onda y que va a generar como un golpe, ¿no? Una sensación de golpe en la mano contralateral, ¿no? Significa el signo de la oleada positiva. Ahora, ojo, que si el paciente tiene una ascitis a tensión, no vamos a percibir esa onda, ¿no? Porque no, el líquido prácticamente está completamente tan lleno que no va a generar ese movimiento, ¿no? Es como una botella llena, ¿no? En cambio, si fuera que está semi lleno, sí va, ¿no? Se va a permitir ese movimiento, ¿no? Pero es inusual, ¿no? Porque este paciente además se va a quejar de disnea, ya no va a poder echarse, ¿no? Por esta ascitis a tensión, ¿no? Pero también se podría hacer, bueno, en los dos extremos está haciendo presión, pero es suficiente en la parte medial. Pero otros también lo hace un solo examinador, en la cual el dedo pulgar, ¿no? Lo lleva hasta la línea media, ¿no? O sea, la mano lo coloca hasta esta zona, ¿no? Haciendo presión en la línea media. Y igual hace la maniobra similar. Entonces no necesita un segundo examinador, ¿no? Entonces lo distribuye y hace presión con este dedo pulgar en la línea media, ¿no? Muchas veces la ascitis puede estar tabicada y por lo tanto no se va a desplazar porque hay bastante fibrina, ¿no? A eso usualmente lo vemos en una peritonitis tuberculosa. Y ahí inclusive hacer la paracentesis va a ser difícil porque de repente estoy poniendo en una zona donde hay un tabique que solo alberga muy poco líquido y tan poco que no nos ayuda para el estudio bioquímico, citológico. Entonces, en esos casos sí utilizamos una guía ecográfica, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Percusión, materia desplazable. Bueno, los análisis van en función de la causa, ¿no? Todas las pruebas hepáticas, transaminasa, fosfatasa alcalina, ¿no? Ver si está colestática, albúmina, alfa-fetoproteína, si pensamos en algo tumoral, como el antígeno carcinoma embrionario, ¿no? Marcadores oncológicos, marcadores de la hepatitis, ¿no? Por enfermedad, hepatitis autoinmune también, ALANA. Es decir, nuestro diagnóstico va en función de la causa que lo produce y nuestros análisis también. No pedimos todo, sino en función a nuestro diagnóstico. Tenemos también las proteínas en el líquido peritoneal para saber si el gradiente de albúmina del suero y el líquido ascítico, ¿no? Básicamente es para saber si es un exudado o es un trasudado, ¿no? Si es exudado, pero es una corrección bastante simple y sí nos determina, por ejemplo, la presencia del gradiente entre la albúmina sérica menos la albúmina del líquido. Si es mayor o igual de 1.1, está relacionado a pacientes con cirrosis e insuficiencia cardíaca, ¿no? Y si es menos de 1.1, ya estamos pensando en neoplasias, pancreatitis, ¿no? Procesos más inflamatorios, inclusive en infecciones, dentro de ellas la tuberculosa, ¿no?
Y otro es las características macroscópicas. Usualmente en los cirróticos es transparente, amarilla, ¿no? En casos de cardíaca, igual, muy transparente, un ámbar claro y usualmente transparente, ¿no? Puede ser un color ámbar, pero muy transparente. En el maligno casi es sanguinolento, ¿no? Las veces que hemos tenido hacer paracentesis, casi siempre el aspecto macroscópico casi no nos engaña, ¿no? Sale hemorrágico, ¿no? Bueno, en patologías malignas usualmente, ¿no? Con metástasis. Y tenemos también el tipo citrino, que es en la tuberculosis, ¿no? Similar al color que tengo ahí de las letras amarillas, ese es color citrino que se ve en las tuberculosis. Es exudativo, ¿no? Entonces también otra de las formas para ver si es trasudado o exudado, vemos las proteínas de la citis sobre proteína sérica. Si es trasudado, menos de 0.5. Si es un exudado, mayor de 0.5. Igualmente las deshidrogenasa láctica, cítica y sérica, que es menos de 0.6 en trasudado, con deshidrogenasa láctica que sea menos de 400. Eso va a ser un trasudado. Si es exudado, la deshidrogenasa láctica es mayor de 400 y la relación entre deshidrogenasa láctica cítica sobre deshidrogenasa láctica sérica es mayor de 0. Trasudados tenemos insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome de Chiari, vasculitis y poliminemia. Exudados, las neoplasias, tuberculosis, infecciones con más frecuencia. Bueno, entonces, ahí es un resumen de las características del líquido ascítico, pero tal vez para ver los aspectos que usualmente tienen estas coloraciones, ¿no? Rojo pajizo en la cirrosis y muy transparente. Carcinoma rojo, ¿no? Hemorrágico. Peritonitis turbio. Ahí ustedes lo miran y será por las proteínas o la celularidad. Es básicamente muy turbio, ¿no? No es transparente, no pueden ver más allá el tubo, no permite ver la visualización, ¿no? Tuberculosis de las mismas características, pero de color citrino, un poco más tendencia de color citrino. Otro dato muy importante, además de las proteínas o los leucocitos, ¿no? En los peritonitis tuberculosa hay mucha celularidad, las biógenas predominan de mononucleares, polimorfos nucleares, perdón. En cambio de peritonitis, ahí tenemos incremento mayor de los linfocitos, ¿no? Y en caso de carcinomatosis hay mucha celularidad, ¿no? Y también el Block-cell podría salir en las células neoplásicas, ¿no? Bueno, eso es. Bueno, ese es todo lo que responde a la teoría del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Muy bien, chicos, entonces ya nos veremos, estudien mucho. Nos veremos el próximo ciclo. Cuídense mucho, nos vemos. Esta clase lo voy